Prólogo del autor. Hace años, y de intento, no se señala cuál, hubo en México una causa célebre. Los autos pasaban de 2000 fojas y pasaban también de manos de un juez a las de otro juez, sin que pudieran concluir. Algunos de los magistrados tuvieron una muerte prematura y muy lejos de ser natural. Personas de categoría y de buena oposición social estaban complicadas y se hicieron, por este y otros motivos, poderosos esfuerzos para echarle tierra, como se dice comúnmente, pero fue imposible. El escándalo había sido grande. La sociedad de la capital y aún de los estados había fijado su atención y necesitaba un castigo ejemplar para contener desmanes que tomaban grandes proporciones. Se hicieron muchas prisiones, pero a falta de pruebas los presuntos reos eran puestos en libertad. Al fin llegó a descubrirse el hilo y varios de los culpables fueron juzgados, condenados a muerte y ejecutados. El principal de ellos, que tenía una posición muy visible, tuvo un fin trágico. De los recuerdos de esta triste historia y de diversos datos incompletos se ha formado el fondo de esta novela, pero ha debido aprovecharse la oportunidad para dar una especie de paseo por en medio de una sociedad que ha desaparecido en parte, haciendo de ella, sino pinturas acabadas, al menos bocetos de cuadros sociales que parecerán hoy tal vez raros y extraños, pues que las costumbres en todas las clases se han modificado de tal manera que puede decirse sin exageración que desde la mitad de este siglo a lo que va corrido de él, México, hasta en sus edificios, es otra cosa distinta de lo que era en 1810. Este ensayo de novela naturista, que no pasará de los límites de la decencia, de la moral y de las conveniencias sociales y que sin temor podrá ser leída aún por las personas más comedidas y timoratas, dará a conocer cómo, sin apercibirse de ello, dominan años y años a una sociedad costumbres y prácticas nocivas y con cuánto trabajo se va saliendo de esa especie de barbarie que todos toleran y a la que se acostumbran los mismos individuos a quienes dañan. La civilización, de que todavía está, por desgracia, muy distante el mundo todo, es una especie de luz difícil de penetrar y de alumbrar bien los ojos que parecen tapados, por siglos enteros, con una venda negra y espesa. ¿No es este un discurso sobre los progresos de la civilización en Europa y América, que si tal fuese, podrían marcarse los puntos negros que todavía manchan a las naciones que se tienen hoy por más cultas y adelantadas? Es solo una especie de salvedad o advertencia al lector, para que no encuentre demasiado duras y amargas algunas de las observaciones y críticas que hallará en el curso del libro, procurando mezclarlas con lo ameno y novelesco para no fastidiar al lector, al que dedicamos estas 4 líneas y al que tenemos positivo empeño en agradar. Manuel Paino, Madrid, agosto de 1888. Primera parte. 1. Santa María de la Ladrillera. En el mes de abril del año de 1800 y algo, apareció en un periódico de México el siguiente artículo: caso rarísimo nunca visto ni oído. En un rancho situado detrás de la cuesta de Barrientos que, según se nos ha informado, se llama Santa María de la Ladrillera, tal vez porque tiene un horno de ladrillo, vive una familia de raza indígena, pero casi son de razón. Esta familia se compone de una mujer de cosa de 35 años y de su marido, que es el dueño del rancho, que tendrá más de 40, y de un muchacho de 10, huérfano. Las gentes de Tlalnepantla dicen que esta familia es descendiente del gran emperador Moctezuma II y que tiene otras muchas tierras que se ha cogido el gobierno, así como la herencia, que importa más de 100,000 pesos. Son gentes muy raras que se llevan muy poco con los vecinos, pero todo esto no es nada en comparación de lo que va a seguir. La mujer, que se llama Doña Pascuala, hará justamente 13 meses el día de San Pascual Bailón, que salió graviada. No se sabe si de un niño o de una niña, porque hasta ahora no ha podido dar a luz nada. Sin embargo, la presunta madre se porta muy bien. Come con apetito, duerme 12 horas y está muy contenta, y solo le incomoda el vientre, que le crece cada día más, de modo que si esto no tiene compostura va a reventar. El marido, alarmado, ha mandado llamar al doctor Codorniu, que dicen es un prodigio en medicina, y dicen también que el doctor dijo que en su vida había visto caso igual. Lo que va dicho lo sabemos de buena tinta por diversas conductas, y los indios que viven en Cuautitlán lo saben y lo cuentan azorados a todo el mundo.
Seguían a estas líneas diversas reflexiones sobre la maternidad, que no consignamos por no ser absolutamente indispensables para nuestra narración y porque no queremos que el naturalismo pase de los límites que permitan la moral y las exigencias sociales. 8 o 10 días después apareció en el periódico oficial un párrafo que decía así: cuando un periódico que se publica en la capital ha dicho que el gobierno se ha cogido tierras y la herencia de los descendientes del emperador Moctezuma, ha faltado a la verdad. En cuanto a los interesados presenten las pruebas, el gobierno está decidido a hacerles justicia. Hace cerca de 300 años de la conquista y todos los días se están presentando diversas personas que dicen ser parientes muy cercanos del emperador de México, y el gobierno tiene que obrar con mucha circunspección, porque de lo contrario no bastaría el tesoro mexicano para pagar las pensiones de tanto heredero. En cuanto a la conseja con que termina el artículo, no la creemos y juzgamos que los editores del periódico citado se quisieron divertir con el público. Todo el mundo sabe la época en que las madres dan a luz a sus hijos y es inútil extenderse en otro género de observaciones. Sin embargo, el gobierno, que se afana por hacer el bien y la felicidad de la patria de Hidalgo y de Morelos, ha dispuesto se adquieran informes directos del doctor Codorniu y se ponga el caso en conocimiento de la universidad para que resuelva lo conveniente. Los redactores del periódico oficial, deseando tener cuantos datos fuesen necesarios para sostener una cuestión tan grave como nueva en los anales de la medicina y del bello sexo, y afirmarse más en la confianza del gobierno y en sus plazas de mucho lucro y poco trabajo, se pusieron de acuerdo y un domingo alquilaron unos buenos caballos y, con el pretexto de cazar liebres o de hacer un saludable ejercicio, marcharon por el rumbo de Barrientos, logrando con no poco trabajo encontrar el rancho, visitarlo, hablar con la familia y conocer, sobre todo, a la presunta madre de uno o de más chicuelos que, muy cómodos en su habitación, no tenían la menor voluntad de presentarse en público y ocupar un lugar entre los habitantes del mundo. Regresaron los entendidos periodistas ya de noche, satisfechos del resultado de su expedición, pero en el curso del tiempo hicieron en Tlalnepantla y Cuautitlán diversas indagaciones con las autoridades y antiguos vecinos, hasta que se enteraron de cuánto era necesario para continuar y salir en la polémica que había suscitado el periódico a que nos hemos referido, y que de seguro pertenecía a la oposición o a los masones. De las fatigas, viajes y trabajos de tan apreciables publicistas, nos aprovechamos para dar a conocer a los lectores el rancho de Santa María de la Ladrillera y la familia que lo habitaba, porque es muy posible que tengamos que volver después de algunos años a esta propiedad que acontecimientos imprevistos hicieron hasta cierto punto célebre. Doña Pascuala era hija de un cura de raza española nativo de Cuautitlán. En sus mocedades se dedicó al comercio de maíz y también al de amores, resultando de lo primero que reuniese un pequeño capital y de lo segundo una robusta muchacha que vino al mundo sin grandes dificultades. No cumplía 15 años cuando la madre falleció. Tal pérdida los disgustó de la vida, abandonó su comercio y el pueblo de su nacimiento y se encerró en el colegio de San Gregorio a aprender latín lo bastante para poder dar misa. Se ordenó, por fin, de menores. Más adelante tuvo ya una coronilla bien rasurada y licencias para confesar y decir misa. Finalmente, y al cabo de ciertos años, logró ser cura de su pueblo y volvió a él con aplauso de cuantos le habían conocido como honrado y bueno de carácter. Su hija Pascuala no era, pues, una india sin más bien de razón, pero de una manera o de otra servía de estorbo a un eclesiástico que no quería tener en su casa más que a la dama conciliaria. Aprovechó, pues, la primera oportunidad que se le presentó y la casó con el propietario del rancho de Santa María de la Ladrillera. El marido sí era de raza india, con sus puntas de caviloso y de entendido, de suerte que se calificaba bien a estos propietarios cuando se decía que casi eran gentes de razón, y a este título se daba a Pascuala el tratamiento de doña y de don a Espiridión, el marido. Doña Pascuala no era fea ni bonita, morena, de ojos y pelo negros, pies y manos chicas, como la mayor parte de los criollos. Era pues una criolla con cierta educación que le había dado el cura y por carácter satírica y extremadamente mal pensada. Don Espiridión, gordo, de estatura mediana, de pelo negro, grueso y lacio, color más subido de moreno, sin barba en los carrillos y un bigote cerdoso y parado, sombreando un labio grueso y amoratado como un morcón. En una palabra,
un indio parecido poco más o menos a sus congéneres. La familia se componía de los dos esposos, de una criada india de mediana edad que servía de cocinera, de recamarera y de todo lo que se ofrecía, y un muchachillo de 6 a 7 años, indio, no del todo feo y ya de razón, pues lo enseñaba a leer doña Pascuala para preparar su ingreso en la escuela municipal de Tlalnepantla, que aprendiese el catecismo del padre Ripalda y las 4 reglas. La madre fue en vida prima de una tía segunda de don Espiridión que se apellidaba Moctezuma. Dejó un poquito de dinero enterrado y dinero huérfano cayeron bajo la tutela de don Espiridión. El muchacho era uno de los millares de parientes cercanos herederos del emperador azteca. Se puede decir que completaban la familia 4 peones que hacía años vivían de pie en el rancho en unos jacalitos de tierra y tule que se hallaban cerca de la finca principal y que se destruían y se volvían a edificar en otra parte cuando lo exigían las necesidades de la labranza. El rancho nada tenía que llamase la atención. Los ranchos y los indios todos se parecen. Una vereda angosta e intransitable en tiempo de lluvias conducía a una casa baja de adobe mal pintada de cal, compuesta de una sala, comedor, 2 recámaras y un cuarto de raya. La cocina estaba en el corral y era de varas secas de árbol con su techo de hierbas, lo que en el campo se llama una cocina de humo, con sus 2 metales, una olla grande vidriada para el mixtamal, 2 o 3 sedazos para colar el atole y algunos jarros y cántaros. Se guisaba en 3 piedras matatenas y el combustible lo ministraban los yerbajes y matorrales que rejuntaba un peón en el cerro. En el comedor había un tinajero con la vajilla que se componía de una variedad de platos, vasos, tazas y pocillos de todos tamaños y colores, interpolados con muñecos de cera y naranjas secas, dorados y benditas, restos del monumento del curato del pueblo. En un rincón, un caballete con la silla de lujo del amo, el machete y las armas de agua en la cabeza, y la manga con dragona de terciopelo en los tientos, una mesita de madera blanca bien limpia y media docena de sillas de la calle de la Canoa. En el corral grande, rodeado de una cerca de adobe y como media vara de polvo y estiércol que se liquidaba como un puré al primer aguacero, se encontraba un pozo y una pileta, y vagando, sucios, greñudos y muy gordos, 2 caballos, media docena de yeguas muy flacas, 2 mulas y 6 burros con el lomo lleno de coloradas mataduras. Llovía a cántaros, tronaba, hacía frío o calor, no importaba, los animales no tenían dónde guarecerse, ni dónde ni qué comer, sino cada 24 horas en que un peón les tiraba en el lodo 2 manojos de rastro sin picar y ponía a los caballos del amo unos morrales con cebada. En los años que llevaba don Espiridión de vivir en su rancho, no le había dado Dios licencia de hacer no solo una caballeriza, pero ni siquiera un tejado. Al caer la tarde, caminaban lentamente con dirección al corral 4 vacas de grande e irregular cornamenta, seguidas de sus crías que, a pesar del bozal, trataban de chupar algo de las colgantes tetas de sus pacientes madres, las que no presentaban mejor aspecto que el ganado que hemos descrito, muy barrigonas de tanto comer rastrojo y tierra, pero con los cuadriles salidos y el lomo como filo de una espada. Completaban este miserable ganado un chivo negro, 3 carneros y 2 crías. Delante de la fachada de la casa, que tenía 3 ventanas con rejas de fierro, bastidores apolillados y cuarterones de papel blanco supliendo los vidrios rotos, se hallaba un círculo de ladrillos donde se trillaba la cebada y se desgranaba el maíz. 4 sauces llorones torcidos, medio secos, adornaban el frente y en una esquina un alto fresno cayéndose de viejo, sosteniendo en 2 o 3 partes con vigas y horcones, y cuyas raíces salían a tierra y habían levantado el enlosado y cuarteado una parte del rallador. Un carretón desbaratado y otro reforzado en sus rayos con líos de mecate, las gallinas y los gallos picoteando los insectos, un burrito, hijo desgraciado de una de las preciosidades del corral, y 2 o 3 perros amarillos y cascarrientos, lamiéndose unos a otros a falta de comida, formaban el escenario de esta propiedad raíz, situada casi a las puertas de la gran capital. Don Espiridión, quizá por el estado de prosperidad y de orden que guardaba su rancho, se consideraba en la comarca como uno de los agricultores más inteligentes y adelantados, y en efecto, ¿para qué necesitaba de venarse los sesos ni hacer más?
2 tablas de malos magueyes, como la mayor parte de los del valle, le producían una carga diaria de tlachique, que vendía a un contratista por 2 o 3 pesos. Otras 2 o 3 tablas de tierra deslavadas en el declive del cerro le producían 200 o 300 cargas anuales de cebada que vendían a 3 pesos, y luego el frijol, la semilla de nabo, el triguillo temporal, una entrega de leche y el horno de ladrillo le formaban una renta que no solo bastaba a la familia para vivir, sino que en buen año algo ahorraban. La base de su alimentación era el maíz en sus diversas preparaciones de atole, tortillas gordas, chalupitas, tamales, etc. A esto se añadía el chile, el tomate, la leche, carne, pan, bizcochos. Los domingos, lunes y a veces duraba la compra hasta el martes o miércoles. Doña Pascuala se permitía el lujo de un buen chocolate con gorditas calientes con manteca, pues había adquirido esta costumbre mientras vivió con el cura y la imitó fácilmente el marido. Solían sacar para el chocolate cuando había biselas de mancerinas de plata maciza que habían comprado en el Montepío. Su vida era de más sosegada y monótona. Se levantaba con la luz, el marido montaba a caballo y se iba a las labores al cerro o al pueblo y no pocas veces a México. Volvía a la hora de comer. Se sentaba después en la banqueta de chiluca de la puerta a fumar apestosos puritos de A20 del estanco, y cuando el sol declinaba, daba su vuelta por el corral para ver su ganado. Solía curar con un puño de estiércol las mataduras de los burros, limpiaba sus caballos con una piedra, echaba unas mangas a las yeguas y enseguida cenaba en familia su buen plato de frijoles, sus tortillas calientes y su vaso de tlachique, y antes de las 9 todos roncaban y dormían profundamente. Doña Pascuala se ocupaba de barrer la casa, de echar ramas en el brasero formado de las 3 matatenas consabidas, de dar de comer a las gallinas y de limpiar las jaulas de los pájaros, de regar unas cuantas macetas con chinos y espuela de caballero, de preparar la comida y de dar las lecciones al heredero de Moctezuma. En esto y en lo otro pasaba el día y la tarde, y el tiempo libre de que podía disponer lo consagraba a la lectura de las muy pocas obras que se publicaban en México y que encargaba a su marido cuando extendía sus excursiones a la Gran Tenochtitlán. Pero también, lo mismo que su marido, a las 9 roncaba como una bienaventurada. Ni doña Pascuala ni Espiridión eran devotos y antes bien un tanto despreocupados o librepensadores, como se diría ahora. Oían misa los domingos cuando podían. Si llovía o hacía frío se quedaban en el rancho y solo cuando había función, cohetes, arcos de tule y cempasúchil rogados en la parroquia de Tlanepantla no faltaban, porque entonces, vestidos con los mejores trapitos, eran vistos y cortejados, y además tenían que visitar al juez de letras, al alcalde, al maestro de escuela. Era, en fin, para ellos un día de solemnidad y etiqueta. Los domingos solían tener sus visitas. La mujer y la hija del administrador de la hacienda de los Ahuehuetes, la tía del mayordomo de la hacienda de Aragón, no faltando en ocasiones las sobrinas de algún canónigo de la colegiata de Guadalupe. En estos casos, doña Pascuala abría una enorme caja de madera blanca, con 3 cerrojos que tenía al pie de su cama, y sacaba unos platos de China, unos vasos dorados de Sajonia, 4 o 5 cubiertos de plata y los manteles con randa y bordados de su mano. La mesa se agrandaba con otra mesita y en el corral y cobertizo que servía de cocina se ponían en actividad los anafes que en tiempo ordinario solo servían para hacer el chocolate. Un peón se enviaba con anticipación en un burro al pueblo y volvía con las arganas cargadas con pan, bizcochos, fruta, carne, chicharrón, chorizos, longaniza y recaudo. El almuerzo y comida eran de chuparse los dedos porque doña Pascuala, sobria y poco cuidadosa del diario, se portaba, cuando se trataba de obsequiar a sus visitas, como buena discípula del santo cocinero. Ya se sabe que nada de raro ni de misterioso tenían esas gentes, por el contrario, eran de lo más vulgares y lo que de ellas decían era pura invención. Del heredero del trono azteca diremos una palabra. Él, como príncipe, como niño de un porvenir real, nada sentía, estaba inconsciente de su grandeza y de su alto destino. Cuando no lo obligaba doña Pascuala a estudiar, pasaba su tiempo o en el cerro cogiendo lagartijas, sapos y catarinas, de las que tenía una abundante colección, o en el corral montándose en los burros y mulas. En la noche caía rendido, entre sueños engullía sus frijoles y muchas veces se quedaba vestido en su cama.
Doña Pascuala no quitaba el dedo del renglón. «Ya ven ustedes a Pascualito, que parece que no sabe quebrar un plato», decía invariablemente la buena señora en las grandes comidas de los domingos, «pues ha de llegar a ser rey de México. A él le toca. Los que están en el gobierno son más que usurpadores. Toda la tierra es de los indios, y una vez que se fueron los españoles, los indios han debido entrar a gobernar. Todas las haciendas y ranchos son de ellos. Cuando Pascualito entre a palacio a mandar, Espiridión será dueño de Cumatla, de la lechería, de Echegaray y de todas estas haciendas». Pascualito se llamaba simplemente José, como la mayor parte de los indios, pero doña Pascuala le había dado su nombre. Como se ve, la señora del rancho, por la parte del marido, se inclinaba a la raza india y continuaba sus razonamientos en este sentido. «Ya tenemos un licenciado muy leído y escribido que sigue el pleito contra el gobierno y vamos a ganarlo, y hasta hemos recibido dinero para taparnos la boca. Ya verán ustedes cómo de la noche a la mañana cambiará nuestra suerte, y Espiridión será cuando menos juez de letras de Cuautitlán». Doña Pascuala creía a puño cerrado en esta tradición y hablaba con sinceridad. La mujer y la hija del administrador de los ahuehuetes, que no eran de la raza india, le contradecían y nunca se conformaban con sus opiniones, mientras que la familia del mayordomo de Aragón apoyaba y a veces se avanzaba hasta pedir que cuando don Espiridión fuese juez de letras u otra cosa más alta, promoviese el exterminio de la gente que se llamó de razón. «Solitos quedamos mejor», decían, «que el buey solo bien se lambe». En el fondo, doña Pascuala no carecía de razón. Para seguir el pleito del heredero de Moctezuma contra el gobierno se habían valido de un licenciadillo vivaracho, acabado de recibir, que andaba a casa de negocios y pleitos y se llamaba Lamparilla. Era pariente del archivero general don Ignacio Cubas, empleado muy notable por sus conocimientos en las antigüedades y su manejo de los papeles viejos, cedularios y libros desde los primeros tiempos de la dominación española. Cubas, que era entusiasta por Moctezuma, por Cuauhtémoc y por todo lo que pertenecía a la raza y a la historia de los aztecas, proporcionó a Lamparilla la manera de compulsar las reales cédulas y pragmáticas de Carlos V y de la reina doña Juana, y concluyeron por desentrañar la historia de los descendientes del emperador de México y tener la clave de cosas curiosas que para todo el mundo eran un secreto. Con estas armas, la fe de bautismo de Pascualito y una información levantada en América, de donde era originaria la familia, ocurrió Lamparilla al gobierno reclamándole cosa de $500,000 de pesos por la pensión atrasada, 6,000 pesos cada año por la corriente y la propiedad de todo el volcán Popocatépetl con sus bosques, aguas, barrancos, arenas, nieves, azufre y fuego interior, o en cambio de eso una suma fabulosa de dinero. Lamparilla alquilaba cada sábado un caballo, salía de México a las 5 de la mañana y a las 7 estaba ya en el rancho de Santa María de la Ladrillera, desayunándose muy contento en compañía de doña Pascuala y don Espiridión. Acabado el desayuno, sacaba de la bolsa un escrito en papel sellado, hacía que lo firmaran marido y mujer, y a las 10 estaba de vuelta en la capital. El lunes, al tiempo de abrir las oficinas, se presentaba el ministro de Hacienda y aunque tuviese que esperar horas enteras, entregaba personalmente su solicitud al mismo ministro o cuando menos al oficial mayor. En el curso de la semana daba sus vueltas a saber el resultado o escribía 3 o 4 cartas. Después de meses de este manejo, Lamparilla inspiraba horror al ministro y a los empleados del ministerio. Era una persecución en regla, se lo encontraba en las escaleras, en los corredores, en la mesa, en todas partes, y con mucha atención y cortesía les recomendaba su negocio y les suplicaba que se interesaran para la resolución de las 30 o 40 solicitudes que tenía presentadas. Aburridos, desesperados, no pudiendo matar, ni desterrar, ni poner preso a Lamparilla, porque en definitiva no era más que un agente de uno de los muchos parientes de Moctezuma, concluían por interesarse por él, y el ministro por quitárselo de encima. Le mandaba dar ya 100, ya 200 y a veces 500 pesos que lleno de satisfacción ponía en manos de doña Pascuala. Ese día, en vez de caballos, alquilaba un coche y almorzaba en el rancho unas enchiladas y unos frijoles fritos que daba gusto. Los propietarios, por su parte, cumplían religiosamente y agasajaban a su licenciado. Los jueves a las 9 de la mañana, invariablemente también, llegaba a la estampa de Regina,
Número 4, donde vivía Lamparilla, el peón y el burro con las consabidas árganas conteniendo un manojo de gallinas y un guajolote, una servilleta con 2 docenas de gorditas con manteca, lechuga, elotes, en su tiempo, zanahorias, nabos, tomates y jitomates y otra limpia servilleta con tamalitos cernidos. El día de su santo, además de esto, se añadía un platón de cocada, cubierto con motitas y florecillas de listón verde y encarnado, en cada flor un escudito de a 2 pesos y en el centro una onza de oro. Además de esto, Lamparilla, cuando estaba arrancado, escribía cartitas a doña Pascuala pidiéndole ya 10, ya 20, ya 30 pesos, nunca más. A cuenta de honorarios que don Espiridión, con 1000 protestas y disculpas, fe entregaba, aprovechando sus excursiones a la ciudad. Número 2. Los doctores. Así corría feliz y tranquila la vida de los habitantes del rancho de Santa María de la Ladrillera hasta el día en que un acontecimiento inesperado vino a interrumpir su monotonía. Don Espiridión estaba en momentos de montar en el caballo que, ensillado y amarrado en la reja de la ventana, relinchaba impaciente y rascaba las losas. «No te vayas, Espiridión», le dijo doña Pascuala. «Es temprano y tienes tiempo de llegar antes de que se haya levantado el licenciado. Te voy a preguntar una cosa». «Van a dar las 6, Pascuala», respondió el marido sacando un reloj de plata que más bien parecía una esfera, «pero di lo que quieras». «¿Cuánto tiempo hace que nos casamos?» «El día 12 de diciembre hará 7 años, y no hemos tenido hijos, al menos que yo sepa». «¿Y por qué me haces esas preguntas?» «Porque vamos a tener un hijo. Yo deseo que sea mujercita, Dios lo haga». «Pero eso es imposible», interrumpió don Espiridión dejando caer la pesada espuela, que en esos momentos se abrochaba en la bota. «¿Cómo lo oyes? ¿Y no te cabe duda?» «Ninguna. Vaya, tendremos entonces un heredero, que al fin Pascual gozará de otra herencia más grande, y cabalmente el licenciado me ha citado para hoy, porque dice que ya ha mandado el gobierno que nos pongan en posesión del volcán, y entonces tendremos que mudarnos al pueblo de Ameca y dejaremos el rancho al cuidado de mi compadre Franco». Don Espiridión se acabó de poner las espuelas, se embrocó su manga de paño café con dragona de terciopelo verde, porque la mañana era nublada y fría, y acercándose a su mujer le dijo: «¿No me engañas?», y le dio un beso con la misma calma con que limpiaba con un tesontle el lomo de sus caballos. «¿Engañarte? ¿Y por qué?». «Pero quita que me picas con ese bigote que parece de cerdas de cochino», dijo doña Pascuala, limpiándose el carrillo. «Bah, te vas volviendo delicada como todas las que están como tú», contestó don Espiridión montando a un caballo y dirigiéndose a la vereda. «Espérame a comer, que antes de las 12 estaré de vuelta, pero que se te quite esa aprensión. Tú no tienes nada, y sería raro después de 7 años. Ya lo verás. Y no tardes, que en celebridad de lo que te he dicho, comeremos hoy chalupitas con carne de puerco, y si se enfrían, se ponen duras». Don Espiridión, que había puesto las espuelas a su caballo, no oyó estas últimas palabras. Envuelto en una nube de polvo, torció a la izquierda y desapareció entrando en una barranquilla que marcaba los límites entre el rancho y otra propiedad vecina. Doña Pascuala comenzó a sacar las jaulas de sus pájaros y a arrancar las hierbitas que habían nacido en sus macetas. De esta manera pastoral se anunciaba la venida al mundo del legítimo heredero del rancho de Santa María de la Ladrillera. Un día, ya habían pasado algunos meses, quién sabe cuántos, el señor Lamparilla y doña Pascuala platicaban de asuntos graves, mientras que Moctezuma III, montado en uno de los pobres burros, quería hacerlo andar para adelante pegándole con una vara en la cabeza, y don Espiridión, sin hacer caso, refregaba con una piedra el lomo de su caballo cervuno. «Habiendo ya hablado de nuestros asuntos, quería preguntarle a usted, doña Pascuala», dijo Lamparilla, «¿cuándo nos da usted el buen día? Veo que está usted muy adelantada y no debe tardar». «Quería yo hablar a usted de eso precisamente», respondió doña Pascuala, «y me alegro que haya usted promovido la conversación, pero muy en secreto. Ha de saber usted que ya estoy fuera de la cuenta». «No, no es posible. Como se lo digo a usted, esto me tiene con mucho cuidado, y quisiera yo que me trajese usted un buen doctor de México, pues don Agapito, el de Tlanepantla, no hace más que reírse de mí y no me acierta». «Como usted quiera, doña Pascuala. Precisamente por un asunto de una criada que se ha cogido a una cuchara de plata, tengo que ver al doctor Codorniu. Oh, ese es un pozo de ciencia, y en 2 por 3 despachará usted».
Pero, ¿querrá venir? Toma, lo traeré en coche. ¿Cuándo? Mañana, si usted quiere. No, el lunes será mejor. Espiridión tiene que ir a Tula a comprar una burra que nos hace falta y no volverá hasta el martes, y es mejor que por ahora no sepa nada. Convenido. Prepare usted un buen almuerzo o comida o lo que usted quiera, y el lunes sin falta, antes de las 12, estaré aquí con el doctor. Lamparilla montó en su tórdido de alquiler, metiéndose en la bola de chaleco de 10 pesos que para el coche y otros gastos le puso en la mano a doña Pascuala, y ésta se retiró triste y temerosa, esperando para el próximo lunes la visita del famoso médico. Efectivamente, el lunes Lamparilla y el doctor Codorniu bajaban del coche, que con trabajo y por los sembrados habían logrado llegar a la puerta de la casa del rancho. El almuerzo fue como lo había deseado Lamparilla, que se puso a 2 reatas y bebió más tlachique del necesario. El doctor de dieta apenas tocó los manjares nacionales, pero un trozo de cabrito asado y una copa de un regular vino de cartón le hicieron buen estómago y lo prepararon favorablemente a la consulta. Después de una taza de hierbabuena, en vez de café, doña Pascuala y el doctor pasaron a la recámara y se encerraron. Lamparilla fue a dar un vistazo a las milpas, que estaban ya verdes y comenzando a dejar ver en las derechas cañas los cabellitos dorados de los elotes. El doctor hizo a doña Pascuala pregunta tras pregunta, le tomó el pulso, le puso la mano sobre el corazón, indagó el régimen de su vida, se informó, en fin, de cuánto convenía que supiese un médico sabio y distinguido como él, que estudiaba y que realmente estaba más adelantado que su tiempo. Lo que pasó en esa interesante conferencia que iba a decir de la vida o de la muerte de doña Pascuala no es para contado, y los anales de la ciencia lo comunicarán algún día a la escuela de medicina. Basta decir que el doctor Codorniu salió cabizbajo y pensativo, diciendo entre dientes: «No he visto caso igual en mi vida». Sin embargo, alentó a doña Pascuala, le dio esperanzas de una próxima curación. Le dijo que mientras él enviaba desde México el régimen que debía seguirse y aún las medicinas ya preparadas, hiciera mucho ejercicio, durmiese de espaldas y tomase lo que se coge con una peseta de magnesia en ayunas. Fue Lamparilla en persona el que a los 2 días trajo a doña Pascuala el régimen del doctor, 2 frasquitos y un bote pequeño de una pomada. La receta decía: ejercicio diario, 1 hora por la mañana temprano, otra a las 5 de la tarde, evitar el sol y no salir al cerro, 4 gotas del frasquito número 1 por la mañana y 4 al acostarse, del número 2. La friega en el vientre 2 veces al día, no agacharse mucho, no tener ninguna clase de disgustos y disminuir a la mitad la bebida de tlachique, que por precaución se quede la comadre en el rancho. Si hay novedad, mandarme llamar con un propio, pero no en la noche porque las garitas de la ciudad están cerradas y no se puede salir sin permiso del gobernador. Dentro de 8 días estará usted buena, doña Pascuala, dijo Lamparilla cuando acabó de leer la ordenanza, es decir, que tendremos bautismo y holgorio, porque es necesario echar la casa por la ventana para celebrar al heredero. Espero en Dios que sí, contestó doña Pascuala, y ya es tiempo, pues siento una fatiga y una incomodidad. No sé ni cómo podré hacer las 2 horas de ejercicio, quisiera dormir todo el día. Para distraerme voy a concluir la ropita de la niña, porque ha de ser niña, y el doctor me ha prometido que hará todos los esfuerzos posibles para que sea niña. Doña Pascuala, eso no es posible. El doctor Codorniu no puede haber dicho semejante disparate. Es decir, que me prometió que haría que saliese yo de mi cuidado tan breve como fuera posible. Eso es otra cosa, doña Pascuala, con que alavío. Es hora de que comience usted su ejercicio. Aquí tiene usted sus frasquitos. Me marcho y daré dentro de 3 días una vuelta por acá. Fírmeme usted este escrito, pues en la noche esperaré que el ministro de Hacienda salga de la presidencia y pronto seremos dueños del volcán. Lamparilla volvió a los 3 días recibiendo otros 10 pesos y encontró a doña Pascuala en el mismo estado a pesar del ejercicio y las recetas. A los 8 días el doctor Codorniu hizo su segunda visita. Doña Pascuala lo mismo, se le ordenó otro método. A la segunda semana, tercera visita del doctor y de Lamparilla, doña Pascuala lo mismo, se le ordenó un nuevo método. La botica se agotaba, el célebre doctor se volvía loco y promovió una junta. Don Espiridión afligido. Se celebró la junta, se estableció distinto método que tampoco surtió. El doctor Codorniu confesaba que en su vida había visto un caso igual. Fue en esa época cuando el periódico publicó el párrafo que íntegro hemos copiado al principio de esta verídica narración. Doña Pascuala, muy mala.
El doctor estudió día y noche, aplicó los tratamientos propios para tales casos, conferenció con sus compañeros, hizo al rancho frecuentes visitas y al fin se decidió a consultar a la universidad. Un día de claustro pleno, en el austero general, con sus sillones de relieve de fina madera ya denigrada por los años, sus cuadros de obispos, santos y doctores, su magnífico púlpito de cuyo techo parece que se desprendía y volaba la blanca paloma que simbolizaba al Espíritu Santo, los doctores con sus togas de seda negra, sus capelos en el cuello y sus grandes y vistosas borlas, ya verdes, ya amarillas, ya blancas, según la facultad en que habían sido examinados y recibidos de doctores, hubo una discusión muy grave y seria, y aunque no es del caso, la indicaremos únicamente. Se trataba de encontrar los medios eficaces de combatir la masonería que estaba de moda en el país, y especialmente las logias yorquinas contrarias a la universidad, a los canónigos, a los frailes y monjas. Todo lo querían suprimir y destruir y era necesario defenderse. Cuando terminó la sesión, concilio o junta que se declaró secreta y en la cual no se llegó a ninguna conclusión, el médico refirió el caso a los sabios doctores sus compañeros y pareció interesarles un poco más que las discusiones relativas a la religión y a la política. Además, algunos ya tenían conocimiento de él por una comunicación que les pasó el ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Después de una hora más bien de conversación familiar que de discusión en que se tocaron puntos muy difíciles y más bien reservados para una cátedra de anatomía topográfica, dieron su opinión. El doctor en leyes dijo: «No creo que este caso haya sido el único en el mundo. En tiempo del rey don Alonso el Sabio deben haber ocurrido algunos semejantes, y en las 7 partidas, que de todo tratan y son un modelo de legislación, encontraré seguramente algo que nos tranquilice. Consultaré también a Solórzano y a las leyes de Indias. Por el momento nada puedo decir». El doctor en medicina dijo: «Yo sí puedo decir que me parece indispensable una operación, pero hay 2 inconvenientes. El primero y principal es que la paciente no podrá resistirla y es más probable que quede en ella. Y segundo, que no sé si tendremos en buen estado los instrumentos a propósito. Pues en verdad hace por lo menos muchos años que no se presenta un caso igual, aunque no son raros, por más que diga mi apreciable compañero el señor licenciado». El doctor en teología, quitándose con mucha paciencia su capelo y su borla blanca para revestir su traje habitual y salir a la calle, dijo simplemente: «Erró la cuenta». El doctor Codorniu se retiró sin haber sacado nada en limpio, arrepintiéndose de la consulta con sus compañeros y resuelto a no volver al rancho si no lo llamaban y le mandaban un coche, pues él había ya fatigado sus mulas y empolvado el suyo en tantas visitas como había hecho. Cuando entró a su casa dijo a su criado: «Si viene el licenciado Lamparilla, le dirán que deje la cuchara de plata si ya la recobró y que no estoy en casa». Número 3. Las brujas. Don Espiridión, que no había hecho gran caso de la buena nueva que le comunicó doña Pascuala, que toleró las visitas del doctor Codorniu y las juntas de médicos solo por darle gusto, y que en los primeros meses no había creído en la próxima llegada de un heredero, se alarmó de veras cuando notó evidentes síntomas y observó que su cara mitad estaba muy lejos de guardar el aspecto ordinario. «Ya esto pasa de castaño oscuro», le dijo una noche cuando acabaron de cenar y se había marchado a la cama el heredero de Moctezuma. «Sí que pasa», respondió doña Pascuala, «y no lloro por no afligirte y porque nada se consigue con eso, pero creo que me voy a morir». «Morirte no, eso no, mujer, pero sí otra cosa. No sé lo que será, pero es necesario que te pongas en cura formalmente». «Fresco estás, ¿qué más cura quieres? ¿No ha venido el mejor doctor de México? ¿No ha habido junta de médicos? ¿No me he tomado ya 4 botellitas y han dado no sé cuántas leguas? ¿Qué más quieres?». «A eso no le llamo curarse», contestó el marido, «y nunca he tenido fe en los médicos. No tenemos más medios sino ocurrir a las brujas. Por más que diga todo el mundo que no hay brujas, yo sí lo creo y los hechos lo dicen. Todos los días las vemos y sobre todo, la enfermedad que tú tienes, solo ellas la saben curar». «Pues yo no creo en las brujas, pero con tal de sanar, sean brujas o curanderas, estoy resuelta a todo. Enviaremos a llamar al doctor por última vez, si te parece». «Es inútil, te mandará lo mismo. Ya hemos gastado buen dinero, el maíz está bajando de precio y la cebada no pinta bien. Las brujas nos costarán poco, pero no es por el dinero, sino porque, aunque veas a todo el protomedicato, no te han de sanar». «¿Pero de quién nos valdremos? Toma, eso es fácil. Buscaré a la herbolaria, que ha solido venir por acá y ha rejuntado en el cerro hierbas que dices son remedio eficaz para diversas enfermedades.
Quizá tenemos muy cerca la medicina sin necesidad de ir a la botica. Ah, la arbolaria, ya me acuerdo. Por cierto que le di una canasta porque ya no le cabían las hierbas en su ayate, esa misma, y tiene una tía que es la verdadera bruja y la que sabe cómo se hacen las curaciones. El canónigo Camaño me dirá dónde vive, pues lo sacó de un reumatismo que ya se lo llevaba Dios y que ningún médico le había podido atinar. Entonces mañana mismo, estoy decidida. Mañana mismo estaré en la villa y veré al canónigo cuando acabe de decir su misa. Don Espiridión consumió el tlachique que quedaba en el vaso y se chupó el bigote cerdoso. Doña Pascuala, fatigada y costándole ya trabajo moverse, andar y agacharse, levantó con pereza el mantel, echó en un plato los restos de los frijoles y los pedazos de tortilla y migajones de pan para el almuerzo de gallinas y fue a dar un vistazo a Moctezuma III, el cual solo había podido quitarse la chaqueta y una pierna del pantalón. Un zapato lleno de estiércol y lodo estaba en la almohada, junto a su bota, el otro en una olla de nixtamal. Nunca será nada este borrico, por más que yo me afane en enseñarle, y puerco, que no hay que decir. En eso se parece a Espiridión. Doña Pascuala, tirando de la otra pierna del pantalón y aventando los zapatos en medio de la pieza. El heredero gruñó, se refregó con una mano los ojos y se volteó del otro lado, dormido como un marrano. Doña Pascuala se dirigió a su recámara, con su vela de cebo en el lustroso candelabro de barro. Don Espiridión dormía ya boca arriba, en sus bigotes brillaban todavía las burbujas de tlachique, y su labio inferior tenía una franja encarnada como si adrede la hubiese hecho un pintor, seña evidente de que la cena había sido de mole de pecho o de cecina. Los dos iguales, tan sucio el uno como el otro, dijo doña Pascuala, desembarazándose de sus vestidos. Mañana les he de decir que se bañen, y no sé por qué me late, añadió apagando la vela y metiéndose en la cama, que la bruja me va a curar. Mientras duermen, se levantan, se desayunan y don Espiridión va a la villa a buscar el canónigo, daremos a conocer al lector a las brujas, con las cuales, antes que don Espiridión, teníamos las mejores y más cordiales relaciones. A poca distancia de la garita de Peralvillo, entre la calzada de piedra y la de tierra que conducen al santuario de Guadalupe, se encuentra un terreno más bajo que las dos calzadas. Sean desde la garita o sea desde el camino, se nota una aglomeración de casas pequeñas, hechas de lodo, que más se diría eran temazcales, construcciones de castores o albergue de animales que no de seres racionales. Una puerta estrecha de entrada a esas construcciones que contienen un solo cuarto y cuando más, un espacio que forma una cocina de humo o un corralito. Los que transitan por las calzadas apenas ven atravesar esta extraña población a uno que otro perro flaco, a algún burro que arranca las hierbas que nacen en las paredes de las mismas casuchas y a una o dos inditas enredadas sentadas a la puerta o por el lindero de la calzada de piedra. El resto parece solo y abandonado. No es así. Por el contrario, no hay casa que no tenga su propietario o propietarios, pues las habitan no siempre hombres solos, sino familias. No deja de ser curioso cómo vive en las orillas de la gran capital esta pobre y degradada población. Ella se compone absolutamente de los que se llamaban macehuales desde el tiempo de la conquista, es decir, los que labraban la tierra. No eran precisamente esclavos, pero sí la clase ínfima del pueblo azteca que, como la más numerosa, ha sobrevivido ya tantos años y conserva su pobreza, su ignorancia, su superstición y su apego a sus costumbres. Su proximidad a la capital no le ha servido ni para cambiar sus hábitos y su situación, ni para proporcionarle algunas comodidades. Los hombres que habitan ese lugar, que unos llaman Las Salinas, otros San Miguelito y la mayor parte lo confunden con Tepito, ejercen diferentes industrias. Unos con su red y otros con otates con puntas de fierro se salen muy tempranito y caminan hasta el lago o hasta los lugares propios para pescar ranas. Si lo logran, algunas grandes. Las van a vender a la plaza del mercado. Si solo son chicas, que no hay quien las compre, las guardan para comerlas. Otros van a pescar juiles y a recoger ahuehuetle. Las mujeres por lo común recogen tequesquite y mosquitos de las orillas del lago y los cambian en la ciudad en las casas por mendrugos de pan y por venas de chile. Las personas caritativas siempre les dan una taza de caldo y alguna limosna en cobre. Otras se van a las milpas de las haciendas y ranchos cercanos a cortar quelites y verdolagas, a recoger semilla de nabo y aún suelen robarse. Cuando no las ven en guardamilpas, algunos solotes, la población, pues,
sale en las mañanas a ejercer pequeñas industrias y regresa por la tarde, habilitada de una manera o de otra de gordas de lote de tortillas, de pedazos de pan, de restos de comida y de algunas monedas. En la ciudad han comido cualquier cosa y en la tarde, al regreso, completan la alimentación con los animalillos sobrantes que no pudieron vender. Increíble, parece que pueda vivir con tal sobriedad, pero el hecho es que así viven, o mejor dicho, así vegetan, pues su aspecto es enfermizo y seguramente no lleguen a larga vida. En la estación de aguas hacen sus pozos y sus atajaderos en el punto que creen más conveniente de las orillas del lago y recogen su cosecha de sal. Ya esto es una industria que les proporciona comprar algunas varas de manta, cera para la Virgen y si algo más les sobra, lo emplean en cohetes, a los que son muy afectos y que queman en la primera solemnidad religiosa que se presenta. Años hay que las lluvias son abundantes y entonces los potreros de Aragón se inundan, las obras hechas para recoger la sal son arrebatadas por las corrientes y el pueblecito queda formando una isla. Si las aguas suben, entran en las casas y los habitantes tienen que abandonarlas, se van a Socalco o a otros pueblos y haciendas vecinos a acomodarse de peones. Las mujeres no se sabe a punto fijo lo que hacen, pero es probable que siguen ejerciendo su industria y encuentran hospitalidad en los pueblos de indios vecinos. A este pueblo pertenecían, o al menos lo habitaron mucho tiempo, las dos brujas a quienes trataba de buscar don Espiridión. ¿Cómo y cuándo las dos mujeres fueron a ese pueblecillo que nombraremos de la Sal? No es fácil averiguarlo. Ese terreno inservible, salitroso, pequeño e incapaz de cultura, probablemente formaba parte de las parcialidades de San Juan y de Santiago, es decir, de los terrenos que antes de la conquista pertenecían a la isla de Tlatelolco, isla arenisca, terreno más elevado sobre el nivel ordinario del lago y donde vivía la gente de comercio o de trabajo. Con raras excepciones, ni Hernán Cortés ni sus sucesores dispusieron de esa parte de la ciudad y dejaron a los indios que lo habitaban en sus respectivas propiedades. En el curso del tiempo, no sabiéndose ni pudiéndose distinguir ni hacer una división por familias, se declaró que esos terrenos pertenecían en lo general a los indígenas que de hecho vivían en ellos o los explotaban, y se formaron las dos parcialidades de San Juan y Santiago bajo el patrocinio del gobierno y del Ayuntamiento de México. Con estos títulos, sin duda fueron acudiendo a esa eriaza cuchilla, hacia su forma, de tierra, uno tras otro, los más pobres, los más humildes indígenas, realmente sin patria ni hogar, construyendo con barro una serie más bien de madrigueras que no de casas, hasta formar el más desamparado, el más triste, el más miserable de cuantos pueblos se pueda figurar la más melancólica fantasía. Allí nació tal vez una de las brujas y vivió de la venta de los mosquitos para los pájaros, sea que ella los cogiera directamente del lago, sea que otros indios pescadores se los diesen para venderlos en las casas de la villa y de la ciudad o cambiarlos por mendrugos de pan y sobras de comida. Un indio viejo, que era como el jefe o rey de esta miserable colonia, le enseñó a recoger en los potreros y en los sembrados hierbas ya verdes o secas, hacer con ellas cocimientos medicinales que tomaban en sus enfermedades los habitantes, porque jamás médico alguno educado en los colegios o en la universidad había pisado los linderos de esa tierra. Vivían, se enfermaban, sanaban, se morían como perros, sin apelar a nada ni a nadie más que a ellos mismos. Probablemente los cadáveres se enterraban de noche en los bajos fangosos de los potreros cercanos porque no tenían con qué pagar los derechos a la parroquia de Santa Ana, a donde tal vez pertenecía el pueblecillo. Ni el cura de esa parroquia ni de ninguna otra les había instruido en la religión católica, ni sabían lo que era rezar ni leer. Hablaban su idioma azteca y poco y mal el español, conservaban también poco las tradiciones de sus usos antiguos y de su religión, y de lo moderno no conocían ni adoraban más que a la Virgen de Guadalupe. En el estrecho cuartito de la bruja vivía otra de mucha menos edad que ella. Todos los varones del pueblecillo, como la mayor parte de los indios, tenían el nombre de José y las mujeres de María, con alguna añadidura. Apellido ninguno. Probablemente muchos ni bautizados estaban. A las dos mujeres les llamaban las dos Marías, pero para distinguirlas, a la mayor le decían María Matiana y a la menor María Jipila, sin saberse por qué aplicaban a la otra este segundo dictado. Sea que el indio viejo que se conocía por José Sebastián fuese uno de esos naturales naturistas y hechiceros de raza, o sea, porque las dos Marías, que eran parientas, tuviesen una vocación para la botánica,
El caso es que se dedicaron a recoger plantas y a estudiar sus virtudes terapéuticas, haciendo experiencias entre los perros y las gentes del pueblo. Primero, y más adelante entre los vecinos del barrio de Santa Ana y los muchos arrieros de que los mesones estaban llenos siempre. Mientras una continuaba el comercio de los mosquitos, la otra extendía sus excursiones a lejanas tierras, como quien dice, pues los potreros inundados de Aragón y las llanuras salitrosas de Guadalupe no les suministraban suficientes elementos. Se les veía, ya a la una y a la otra, por las lomas de los Remedios, por las haciendas de los Morales, por el Cabrío de San Miguel y por las huertas de Coyoacán. Matiana hizo una vez una excursión a Cuernavaca. Vivió como una semana en los bosques cercanos y volvió con verdaderas maravillas. María Jipila a su vez se aventuró por el rumbo de Ameca, de Tenango, hasta Cuautla y regresó al cabo de un mes con preciosidades, dejando además corresponsables en la montaña y en el bosque de Tierra Caliente para recibir periódicamente culebras, tarántulas, alacranes, gomas, resinas, cortezas de árboles y plantas rarísimas, cuyas virtudes le enseñaron a conocer los indígenas de esas tierras como secretos nunca revelados a los de raza blanca o a la gente de razón. Cuando las dos Marías establecieron con cierto crédito su nuevo comercio, mucho más lucrativo y noble que el de los mosquitos y acosiles, abandonaron el pueblecillo de las Salinas y vinieron a residir a Zocualco. Situado en la falda de una serranía desolada, cubierta de abrojos y en las márgenes áridas y color de ceniza del lago, nada tiene de agradable, pero para ellas era una gran capital y estaban como quien dice en su centro, cerca del lago que constituía su despensa. Con el mosquito, y en caso apurado ranas, mezclapiques y acosiles tenían para comer, y si caía algo de dinero lo dedicaban a maíz, leña y manta. Cerca de la villa de Guadalupe y también de la capital, tenían su clientela de marchantes y de enfermos, y la divinidad a quien obedecían y adoraban. Por sí y ante sí se apoderaron de un paredón, es decir, de una casa o choza ruinosa, sin que nadie se opusiera. Poco a poco le fueron poniendo su techo, con pencas de maguey, después una puerta de varejones secos, luego arreglaron la cocina, finalmente lograron una habitación cómoda, abrigada del aire y del frío y amueblada con 4 o 5 buenos petates, un tinajero, varios tecomates y guajes, 2 metates, cántaros, cazuelas y ollas de barro, ayates y chiquihuites, vasos de vidrio verde de Puebla, frazadas del portal de las flores y sábanas de manta. Era un lujo asiático o más bien dicho azteca. Las familias de clase media antes de la conquista no vivían mejor.